Bueno, vamos a ir empezando con la clase de hoy. La pregunta de siempre, ¿se acuerdan en qué quedamos? ¿Que vimos la vez pasada? Vimos propagandas. Sí, Cada uno iba mostrando distintas influencias, creo que era. exactamente. En general vimos dos principios, creo. Puede que haya visto un tercero, pero ¿se acuerdan más o menos de cuál hablamos último? Habíamos hablado de Colgate, pero no sé si fue el último. Sí, sí. Vimos de la crema esta para los dolores, Bengué, algo así. Ah, sí, con el caballo, es verdad, perdón. Claro. ¿Se acuerdan que primero arrancaba como una figura de autoridad? Lo principal era el boxeador, bien serio, casi sin gente. Y después, bueno, se le empezaba a sumar amigos, se le sumó el caballo y dijimos, bueno, por todo esto, vamos a encasillarlo esto, ubicarlo en un principio que se llama simpatía, ¿sí? Que básicamente sostiene de tendemos, ¿sí?, a alinearnos o a decirle que sí a las personas que nos caen bien, ¿m? A las personas que no son familiares. Así que bueno, un poquito lo que se trataba era del humor, o por lo menos de sentirse identificado con la persona. ¿Se acuerdan que en el último comercial que vimos ya no había un boxeador entrenado, una autoridad en el tema? Había gente de la casa haciendo vuelta carnero en la casa que se caía y se golpeaba, ¿no? Bueno, ya no diríamos que son una autoridad en la materia, son personas como ustedes y como yo, más como yo que como ustedes, pero bueno, que intentaban hacer ejercicio y se lastimaban. Así que bueno, la publicidad apuntaba a otra cosa. Obviamente es lo que nosotros vemos, yo no sé cuál era la intención de los que crearon la publicidad, ¿no? Yo entiendo, debe ser alguna cuestión de segmentar el mercado y demás, antes solo se lo vendían a los deportistas, ahora se la venden a todo el mundo esa crema, pero bueno, no importa. De todas maneras, lo que nosotros vemos es cuál estrategia usaron para armar el mensaje, ¿sí? Así que bueno, siguiendo en esta línea, nosotros habíamos visto algunos aspectos, ¿sí?, o variables interesantes dentro de este principio que se llama simpatía, ¿sí? Que eran, uno, el aspecto físico, ¿se acuerdan? Después vimos la semejanza, y hasta ahí llegamos, y vamos a ver algunos más. Así que bueno, ahora vamos a hacer una breve actividad. Espero que la función de separar en subgrupos funcione bien. No sé si la usaron en otras clases. Bueno, yo digo el nuestro, si querés, Lucas. Dale. ¿Estabas en Creo el que uno más feo? justo el ¿Santiago? nuestro era el uno, sí. Genial. Era un experimento donde se llamaron a chicos de entre 18 y 20 años Sí. y les dieron, creo, un conjunto de palabras y ellos tenían que formar frases con esas palabras. Y a la mitad del grupo le dieron palabras asociadas con la vejez y a otras palabras normales. Y después les decían que tenían que hacer otro experimento cruzando el campus, creo, en otro espacio lejos. Y lo que ellos querían ver era cuánto tardaban en ir del experimento que estaban al otro, porque los que tenían palabras asociadas a la vejez, luego caminaban más lento hacia el otro experimento que los que no tenían palabras relacionadas a la vejez. Exactamente. Sí, 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 totalmente. ¿Alguien quiere añadir algo del mismo grupo que leyó? Bueno, vamos con el grupo 2, por favor. Creo que ese éramos nosotros. Bueno, sí, Que leímos un texto que era de unos chicos en un colegio de Alemania que sí, los hicieron caminar 30 pasos por un minuto sí, y si no me equivoco ese es un ritmo más lento al normal. sí, Entonces después ellos mismos se asociaban más con palabras que caracterizaban a la vejez
como por ejemplo solo y, bueno, solo, palabras que se asocian a la vejez, Olvido, mayor. esas. Y Exactamente. bueno, pensamos nosotros después, después de leerlo cada uno lo charló, Sí, y llegamos como a la hipótesis de que el hecho de caminar más lento los hace sentir como más viejos. exactamente. Sí, sí. Bueno, totalmente como escribe acá Jerónimo. ¿Alguien más quiere agregar algo del grupo? No. Genial. Bueno, y pasamos por el tercer grupo. ¿Sí? ¿De qué trataba esto? Trataba de que en este estudio que habían hecho, recrearon una lista de palabras antes a las personas para que completen. Y por ejemplo, se probó que todas las palabras que tenían que ver con lo que ellos, ¿cómo es? Con lo que ellos habían leído, por ejemplo, en este caso eran cosas de limpieza, por ejemplo, le ponían limpieza y en la que estaba JA, eh, ON o J, si una cosa así, ponían jabón, si antes habían leído en la lista limpieza, por ejemplo. Y si tenían hambre y capaz en la lista decían comida, completan con jamón. Exactamente, ¿sí? Bueno, entre todo lo que hablaron, ¿ven algo en común, algo que se repite? Digo, como hipótesis, ¿no? ¿Cuál sería la hipótesis detrás para pensar estos experimentos? Que hay una influencia detrás. Exactamente, ¿sí? Pareciera que lo que hacemos primero influye en lo que hacemos segundo, ¿no? Como bien decís, Facundo, como bien anticipaste, Jerónimo. ¿Más o menos estamos todos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Bien. En el primero que contaban, básicamente era una lista, se le leía, no, sí, en el primero, creo que Santiago nos contaba, que bueno, se leía una lista de palabras, ¿sí? Que básicamente eran, siempre se hace un grupo control y otro grupo en el cual se hace el experimento. Parece que los que leían palabras asociadas a la vejez, después tenían un tramo que caminar un pasillo largo hasta la otra habitación y eso lo cronometraban. Entonces, bueno, parecía esas personas caminaban más lento, ¿sí? Bueno, a ver si pasa lo contrario. Y en el segundo experimento hicieron lo contrario. Hagamos a gente que camine en círculos, ¿sí? A una medida le vamos midiendo, le decimos caminen tantos pasos a la vez. Y después le ponemos una lista de muchas palabras a ver cuál tienden a reconocer más, cuál usan más para generar oraciones. Bueno, usaban más las asociadas a la vejez, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a hacerlo solo con palabras. En realidad fue este el primero que hicieron, después hicieron nosotros un movimiento. Bueno, y como bien explicaba Melissa, bueno, esto es muy como las actividades de inglés, vieron que tienen una palabra, o por lo menos en mi tiempo era así, tienen casilleros para completar. Bueno, en lugar de casilleros en las oraciones, había casilleros dentro de la palabra. Entonces vos tenías JA-ON. ¿Qué palabra irá ahí? Jamón, jabón, jalón, de estirar, no sé. Pero bueno, si antes le leían una lista de palabras en la cual se hablaba de cosas de lavar, bueno, la gente tendría que completar con jabón. Y si antes se le leía una lista de palabras que tenía que ver con comer, la gente tendría que completar con jamón, ¿sí? Bueno, qué lío de palabras, ¿no? Qué complicado. Pero bueno, en el fondo hay algo bastante sencillo, ¿no? Pareciera que la primera actividad nos predispone, ¿sí? A hacer la segunda, o por lo menos saber, o actuar incluso, porque esto es lo interesante. Influía en acciones, ¿no? Bueno, les digo la palabra, esto se los conoce, o por ahí lo escucharon como priming, ¿sí? Una palabra en inglés, que seguro ustedes la pronuncian mejor, y siempre digo lo mismo, pero bueno, es algo así como primacía, ¿sí? Efecto de lo primero. Pareciera ser que lo primero tiene efecto en lo segundo. Es muy usado en la publicidad, y seguramente, no sé, ustedes le pueden encontrar aplicaciones, ¿no? ¿Cómo lo podríamos usar en la vida cotidiana? O si queremos hacer una publicidad, porque ya casi que somos publicitarios acá, ¿no?
¿Cómo sería una manera de usarlo? ¿O cómo notan en los medios de comunicación, que es donde circulan las publicidades, se usa mucho? ¿Alguna vez lo notaron? ¿Se les ocurre cómo usarlo? Bueno, básicamente, sí, perdón, ¿alguien iba a decir algo? No, que no sé si está bien, porque no sé si entendí muy bien la Sí, pregunta, sí. pero, por ejemplo, vos te referís a antes de, por ejemplo, hacerle la publicidad a un producto, como que primero anuncian cuál es el problema y recién ahí como que la gente se da cuenta de lo que necesitaría para resolver ese problema y después viene la publicidad, o sea, te muestran el producto que resolvería ese problema que plantearon antes. Exactamente, ¿sí? Muy bien, como dijiste, Cecilia. ¿Se plantea primero el problema o se plantea una emergencia, sí? Pero bueno, el producto viene a solucionar el problema, pero también funciona en general. Recuerden que nosotros arrancamos esto preguntándonos por los nazis, ¿sí? ¿Por qué pasó todo eso? Bueno, era una organización que usaba muy bien la propaganda, ¿no? Con Goebbels y demás. Eso seguramente lo han estudiado, ¿no? Que básicamente pasaba esto. Repitamos mucho una idea hasta que entra, ¿sí? Repitamos, es muy conductista esto, pero aparentemente, si la vemos mucho, luego nos predisponemos a ver en ese sentido, ¿sí? Con los productos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Todas las publicidades tratan de, más o menos, de ir por ese lado. Bueno, presentamos algo como un problema, seguro tiene este problema en la casa para limpiar tal cosa, o para salir con los amigos, o hay que tomarse esta bebida y demás, y no lo digo de manera irónica, sino que en general se trata de presentar una situación muchas veces hasta que esa situación se nos vuelve familiar e incluso nos predispone a actuar, ¿sí? Por eso, por ejemplo, insisto con los políticos, pues muchas investigaciones se hacen con eso, ¿sí? Muchas investigaciones prueban que, bueno, depende de la exposición mediática o depende de qué tan simpático sea el político, digamos, por decirlo más, luego tiene mayores votaciones, ¿sí? Con lo cual se lo trata de presentar todo el tiempo y seguramente, como es más conocido, ¿sí? Después, no solo que lo elegiremos, sino que además le empezamos a encontrar virtudes. ¿Mm? Así que bueno, básicamente trata de eso. Se llama framing, el efecto, y bueno, es algo muy usado y es algo bastante simple de entender. Es predisponer a algo, ¿no? ¿Más o menos se entiende la lógica? Perfecto, sí. Y de hecho nos pasa en la vida cotidiana, ¿no les pasa que a veces conocen algo nuevo y después lo ven en todos lados? Sea desde una persona hasta un producto o lo que sea. O decir, pero siempre lo tuve acá delante mío. Pero siempre, o este celular, o este televisor, estaba en todos lados. Bueno, una vez que lo elegí, que me lo compré o lo que sea, ¿sí? O un personaje de televisión que te cayó bien y lo viste y después, este estaba en todas las novelas. Uno lo empieza a ver en todos lados. ¿Sí? Bueno, a eso se refiere. Nos predispone a ver las cosas. Bien. Bien, bueno, ¿por qué era lo interesante de esto antes que se nos corte? Bueno, que había una cuestión más, ¿sí? Eso por un lado, que lo vamos a retomar la próxima, y con respecto a lo de simpatía que veníamos viendo, que ya se nos va a cortar lamentablemente, bueno, algo que había, una de las variables era la cuestión de la cooperación, ¿sí? Que nos vamos a quedar sin tiempo, así que mejor lo desarrollo la próxima vez para no cortarlo. Pero bueno, creo que para la próxima se van a acordar lo que hicimos hoy. Así que bueno, no sé chicos, ¿alguna duda con respecto a lo de hoy? ¿Están los textos subidos? Clase grabada ya empecé a subir, se están convirtiendo otros, así que voy a seguir subiendo. No sé, ¿alguna duda? ¿Alguna opinión con respecto a esto? Son 2 minutos, nos quedan. Todo claro, Lucas. Bueno, un lujo. Bueno, no nos quedan mucho más días, no sé cómo va a seguir esta cuestión, si vamos a volver a la presencialidad o no, cuándo termina bien, así que bueno, en breve en algunas clases, no sé qué estamos. Y en 10 días tomaremos un examen oral, así que vayan leyendo. No va a ser algo complicado, pero sí alguna presentación, como hicimos la otra vez con Piaget, ¿sí? Vale.
seguramente reparto, voy a ver bien cómo lo hago. Pero en todo caso, si ven alguna publicidad, algo en la televisión, o que les parezca relacionado con esto, vayan guardándolo, ¿sí? No sé si les voy a decir que traigan una publicidad Dale, o gracias. algo así. Dale, Bueno, perfecto. ahora sí. Dale. Nos vemos. Chau, Muchas chau. gracias, Gracias. Lucas.